Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta mañana el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry, se refirió a una denuncia en su contra. Esto es una investigación de Radio Bio Bio, la cual asegura que se pasó 3 luces rojas en la comuna de Ñuñoa, que insultó a un inspector municipal y que su hermana, que es funcionaria de la municipalidad de Ñuñoa, habría hecho gestiones para anular la infracción. La infracción está cursada, existe el parte, usted lo puede ver, búsquelo en internet, está el facsímil del parte. Lo niega Felipe Salaverry todas las acusaciones que se le hacen. La autoridad en todo caso negó estos hechos y calificó las acusaciones como descabelladas. Sin embargo, aclaró que no ha recibido la citación de la multa correspondiente. En parte parece que está empadronada, quizás por eso no le ha llegado todavía, pero que se pondrá a disposición inmediata como ciudadano, ¿era que no?, para entregar su versión al juzgado de policía local y relatar su versión de los hechos denunciados. La Municipalidad de Ñuñoa emitió un comunicado en donde afirma que el subsecretario sí cometió una infracción de tránsito. Si bien no alude a los supuestos insultos hacia la autoridad municipal, el texto destacó que los antecedentes fueron remitidos al segundo juzgado de policía local de la comuna, lo que es un procedimiento rutinario frente a hechos como los denunciados. El gobierno, en tanto, que es interesante ver porque Salaverry es subsecretario de Desarrollo Regional. Además, valga hacer el paréntesis, ese es un cargo particularmente sensible con los gobiernos locales. Es el que ve los proyectos, financiamientos desde el gobierno central hacia los gobiernos locales. Por lo tanto, es muy sensible que quede esto súper claro. No hay que prejuzgar, pero que quede súper claro. El gobierno, a través de su vocera, Cecilia Pérez, aclaró que esperan los resultados de la investigación. Por lo tanto, Felipe Salaverry se mantendrá en su cargo. Escuchemos esta cuña. No puedo hacer política ficción de algo que me acabo de enterar y que he solicitado que sea debidamente notificado, de algo que no conocemos, de algo que no conocíamos, que nos enteramos por los medios de comunicación. ¿Está afectado anímicamente? No, para nada, muy por el contrario. En ninguna parte de este documento que no ha sido notificado aparece una nominación mía con respecto a si yo era el conductor o no era el conductor. Hay otros antecedentes que agregar, que son laterales, pero que se van sumando al análisis, no al tema judicial, si se quiere, que tenga que enfrentar el subsecretario. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior sostiene que el subsecretario Salaverry debería dar un paso al costado en su cargo porque lo acusa de maltrato a algunos funcionarios en el ministerio, que es un caso distinto, es un caso distinto, pero coincide al menos en la acusación de maltrato de este funcionario municipal con estos funcionarios del Ministerio del Interior. Así que habrá que ver, da la impresión de que una investigación, el Ministerio Público ha dicho ya que va a investigar el eventual tráfico de influencias, que es un ángulo distinto o uno de los ángulos que compone toda esta denuncia y tiene que ver con un eventual intento de hablar con la hermana del subsecretario Salaverry, que es funcionaria de la municipalidad, para evitar que se cursara el parte. Es una acusación que hay que probarla, insisto. Me imagino que también si hay acusación o denuncia por paso de 3 luces rojas, habrá cámaras de seguridad o cámaras de las calles donde se pueda ver si esto ocurrió o no. Es decir, falta mucho por saberse, por investigarse, por lo tanto, a no prejuzgar, presunción de inocencia, ese tipo de cosas que solemos olvidar, sobre todo los periodistas. Así que pelota al piso, darle tiempo a la investigación y que se tomen las determinaciones porque son autoridades públicas que tienen, en todo caso, una obligación frente a la ley y a la ciudadanía. Vamos a la pantalla, porque en la pantalla de hoy tenemos la pregunta a través de nuestro fanpage. Otro asunto que está dando vuelta y es una propuesta del alcalde Lavín. Si estás de acuerdo con prohibir el acceso de repartidores de delivery a los departamentos. Esto tiene que ver a partir de un hecho delictual que pudo haber ocurrido, querer hacerlo genérico. La economía mundial si uno mira en cualquier parte del mundo, tiende a los repartidores, a lo que le llaman la última milla. Prohibirlo da la impresión de que es tapar el sol con un dedo. Fiscalizar,
regular, ver cómo, pero usted se imagina que de aquí en adelante en Chile capaz que fuera noticia mundial, que en Chile se prohíbe el caso de los delivery, de los Rappi, de los Uber Eats o como se llamen en distintas partes del mundo. A mí me parece que es un poco curiosa la medida, pero en fin, es parte de lo que le preguntamos. ¿Qué le parece a usted? Si debiera prohibirse a partir de un hecho el que los repartidores entren a departamentos, por ejemplo, ¿sí o no? Está planteada la pregunta. Pero bueno, vamos a otros temas que también nos tienen, son de más largo plazo, son de más profundidad, son de análisis y sobre todo muy técnicos y complejos. Nos acompaña Francisco Cox, que es el abogado de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que como sabemos está enfrentando una acusación constitucional o enfrentará una acusación constitucional eventualmente en la Cámara de Diputados. Francisco, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Digo, enfrentará eventualmente, porque no se sabe. Es una de las cosas que ustedes en los documentos de contestación que hacen, es lo que piden es que quede sin efecto esto, ¿no? Sí, nosotros lo que solicitamos es que se acoja la cuestión previa y es la propia ley la que dice que se tenga por no presentada. O sea, si se acoge la cuestión previa, es la propia ley que dice que el efecto es como que si no se hubiese presentado. Esto no es nada tan especial porque cuando uno alega requisitos de admisibilidad y se acoge, entonces es como que nunca se hubiera presentado. Entonces es como una lógica bastante común en procesos judiciales o en juicios, y aquí vamos a entrar probablemente a la discusión, si es juicio político o juicio jurídico, sí, pero un juicio jurídico-político. ¿Y ustedes creen que no hay espacio ni siquiera para presentarla? No es que tú me acusas y yo me puedo defender y ante un eventual juez yo te digo, yo tengo la razón, la acusación no es tan así. ¿Ustedes creen que sencillamente no hay espacio ni siquiera para presentar una acusación? ¿Por qué? Mira, porque aquí lo que hay es una diferencia política. Lo que se quiere hacer, por una parte, es sancionar a una ministra por opiniones y no por infracción a la ley ni la Constitución, como exige la propia Constitución. Si nosotros revisamos toda la acusación constitucional, no hay ningún acápite que exista infracción de ley. Ninguno. Ni siquiera los mails, ni siquiera las... Mira, lo de los mails fue sumamente interesante. Hoy día la comisión sesionó hoy día y 2 directores de colegio dijeron que ellos dijeron exactamente lo que dijo la ministra, que ellos podían hacer entrevistas durante la postulación, o sea, antes de la postulación y una vez matriculados, pero en el periodo de admisión no lo podían. Y uno de los honorables diputados le preguntó si es que eso era por lo que había dicho la ministra o por la ley. Y la respuesta de la directora fue por la ley. La ley es la que nos prohíbe. Entonces, los usuarios, los destinatarios de la norma, del SAE, son quienes están diciendo, oiga, es la ley la que me lo impide. Por lo tanto, no hay infracción legal alguna por parte de la ministra en ese acápite. Y además aún, lo que nos olvidamos es que este es un instrumento de última ratio. ¿Qué significa eso? Esta es la última herramienta que tú tienes que usar para ejercer la responsabilidad o tratar de ejercer la responsabilidad respecto a un ministro. Respecto a la ministra Cubillos, en estos temas no ha habido interpelación, no ha habido comisión investigadora. Entonces, ¿qué es lo que te devela eso? Y tú ves las declaraciones... Para entenderlo en términos así a prueba de periodista, yo para llegar a una acusación constitucional antes tengo que haber pasado por el peldaño 1, 2, 3, 4, cuando ya me va mal en todos o no me siento acogido en ninguna de mis demandas o en ninguna de mis interpelaciones, por ejemplo. Yo digo, bueno, entonces no me queda más. ¿Eso es el último ratio? No me queda más que acusar constitucionalmente. Hay discusión si es que es exactamente igual en el tema de la acusación constitucional, pero hay muchas acusaciones en las cuales se ha razonado sobre esa postura, los informes de las comisiones han razonado sobre esa lógica, pero también tiene otra dimensión, que es que tienen que ser hechos graves. Y te voy a poner un ejemplo. Recientemente, cuando se acusó al exministro Santelice, se presentó la cuestión previa. Se señaló que los hechos no eran graves. ¿Y cuál es una diferencia fundamental con el exministro Santelice? Que esto fue por el protocolo de las 3 causales del aborto. Que la Contraloría había dicho que el protocolo era contra derecho. Es decir, un órgano que es la Contraloría General de la República dijo que era contra derecho. El órgano que nosotros tenemos como control de la legalidad cotidiano es la Contraloría. Y ese órgano le representó al ministro, su actuar es contrario a derecho. ¿Y sabe lo que pasó?
pidieron la acusación, pidieron la cuestión previa. No se discutió el fondo. No fue que el ministro Santelice y su abogado lo defendieron del fondo, sino que se acogió la cuestión previa. Se dijo efectivamente, estos hechos no son de tal identidad que merezca que discutamos el fondo de esta acusación constitucional porque no tuvo efectos. ¿Por el grado? O sea, es decir, la Contraloría le había dicho, es bueno este caso, porque le había dicho que era contrario a ley, pero no era lo suficientemente grave como para ir a una acusación constitucional. Exactamente. Y en eso este es. caso de la ministra Cubillos, ¿qué ha dicho la Contraloría frente a las acusaciones que se le hacen? Respecto de los tuits no he dicho nada, pero sí tenemos un antecedente fundamental que respecto del presidente Piñera, algunos diputados fueron y le manifestaron que había a la Contraloría que el presidente habría faltado a la verdad sobre, creo que eran las declaraciones sobre el tema de incendios en iglesia, y el Contralor dijo, aquí no hay ninguna afectación al principio de probidad, que es el mismo principio que están tratando de invocar. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Lo que nos dice es que aquí hay una disputa política, que se quiere sancionar a alguien y que se le quiere sacar del tablero por 5 años. 5 años que quieren que no, o sea, que no participe de la vida política. Si eso no es una afectación y eso no es una diferencia política con consecuencias de afectación de derechos fundamentales, yo no sé qué es lo que es. A tu juicio aquí, quienes quieren acusar confunden una crítica política y una acción política con una acción jurídica, aquí citando o invocando la Constitución. ¿Eso es lo que crees tú que está pasando? ¿Que se mezclen dos áreas que deberían ir en paralelo? Y si es así, ¿no es acaso es una falla de nuestra institucionalidad que pueda darse algo así? Es que yo creo que, a ver, la herramienta puede ser necesaria, es útil. De hecho, es... Como juicio político, que haya... Juicio sí. político, pero que la palabra juicio político no significa que es pura política, justamente. Que sea un juicio político y que tenga que cumplir funciones jurisdiccionales. El Congreso es claramente la demostración que tiene que ser jurídico-político. Nuestra Constitución establece causales. Si fuera simplemente político, bastaría con presentar un papel en blanco, con 11 firmas de los diputados y decir, ¿sabe qué? No estamos de acuerdo. O sea, esta es una excepcionalidad en la responsabilidad habitual del Congreso, al tener responsabilidades jurisdiccionales, es decir, Exacto. actúa como juez. Así es. Usted es político habitualmente, puede hacer juicios políticos, discusiones políticas, votaciones, pero en estos casos a usted se tiene que poner la capa de juez. Así es. En esta ocasión. Así es. ¿Y allí donde tú sientes que se confunde lo jurisdiccional con lo político? No, yo creo que es tan conjunto. Pero lo que es interesante, esto de que el Congreso se convierta en juez, no lo digo yo, o sea, porque ¿quién es Francisco Cox? Da lo mismo. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de casos similares, en Perú y en Ecuador. Es decir, Cuando nosotros, tengan... los sectores progresistas, que invocamos la Corte Interamericana para defender los derechos, por ejemplo, de Karen Atala, nosotros decimos eso, ahora que no nos gusta lo que ha dicho la Corte Interamericana, decimos, ¿sabe qué? No, esto es político, no es personal, es político. No tengo responsabilidades jurídicas. Exacto. Cuando tengo responsabilidades jurisdiccionales. Exacto. Tú dices, nosotros los progresistas, déjame que entremos un minutito para usar bien el tiempo. Tú eres opositor, te he escuchado, tú eres opositor a este gobierno. Totalmente. A ver, a mí me gusta y estoy de acuerdo con el sistema que se impulsó por el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y por qué? Porque creo que tengo una visión de sociedad distinta. ¿A la de la ministra Cubillos? Sí, claro. ¿Y cómo se puede ser el abogado defensor de la ministra Cubillos si tú eres partidario de la política pública contraria a la que está promoviendo la ministra? ¿Cómo se puede hacer para entenderlo bien? Porque justamente por lo mismo, por la visión de sociedad que yo quiero tener, que tengo, y lo que yo quiero que sea nuestro país. Y en nuestro país yo creo y quiero que las instituciones se usen y se tomen en serio, que no se trivialicen, que no se banalicen. ¿Aquí trivialización de tu propio sector político? Sí, y eso es lo que yo siento. Y eso es lo que encuentro lamentable. Yo espero, y porque a mí incluso como gente, quizás públicamente y algunos en privado, me han tratado de ingenuo. De que, a ver, o sea, aquí están contando los votos. Yo soy abogado, yo quiero creer en las instituciones, yo quiero creer que el diputado por el que yo voté juró
proteger la Constitución y las leyes. Juró someterse a esa institucionalidad. Juró someterse al artículo 6º y todos los artículos de la Constitución y las leyes. El artículo 50 y el artículo que establece sobre la acusación constitucional establece causales y dice que el Senado tiene que jurado. Es por eso que no tiene que fundamentar, porque no hay ningún jurado en el mundo que fundamente. Pero el jurado aplica derecho. El jurado, cuando dice culpable o inocente, está aplicando derecho. No es arbitrario, no puede serlo. Y si es arbitrario, incluso el juez, en los casos, en el sistema de Estados Unidos, que es el que más conozco, puede anular la decisión del jurado, si es una rebeldía frente a la ley. Entonces yo quiero creer que la gente por la que yo voté va a actuar conforme a la Constitución y las leyes, porque por algo voté por ella. Claro, y estamos viendo que efectivamente hay muchas personas de la oposición hoy día que están... Pepe Out, por ejemplo, el que se me ocurre, me ha tocado entrevistarlo, que opina algo similar. Es decir, una cosa es que yo opine totalmente contrario a esta ministra, pero otra cosa es que no se utilicen bien las herramientas constitucionales. ¿Tú ves que eso ha cundido en otros parlamentarios, que hay un antes y un después? Porque no podemos olvidar lo que pasó con Jasna Proboste, con Harald Beyer, que fueron prácticamente, se actuaron en rebaños para condenar a uno y al otro, de derecha y de izquierda. ¿Hay una madurez al respecto, tú crees? Yo no conozco, o sea, yo espero que sí. O sea, yo por lo menos la gente que he escuchado y he leído que está arrepentida, cuando uno se arrepiente y uno respeta a gente y tiene vínculos con gente que te dice yo estoy arrepentido de cómo actuamos, uno espera que eso tenga consecuencias en la gente que piensa como tú y tiene una visión de país similar a la tuya. ¿Has conversado con la ministra Marcela Cubillos respecto de la acusación de Jasna Proboste, que ella fue una de las impulsoras, fue una de las empujadoras? Me acuerdo que rebatía mucho, argumentaba mucho sobre este punto del respeto a la institucionalidad y a las normas. No, o sea, no nos hemos metido. Yo pasé, creo que la ministra me llamó el miércoles y llevo desde el jueves hasta hoy día, estamos jueves. O sea, pasé todo el 18 incluido, abocado a primero leer la ¿Tienes acusación opinión constitucional sobre cómo actuó la ministra Cubillos cuando a ella le tocó acusar a Jasna Proboste? Lo que yo tengo entendido es que ella no era la acusadora, pero más allá de eso, yo creo que lo que le ocurrió a la senadora, tanto a la senadora actual Proboste, no correspondía. Me parece mal. Ahora, a mí como abogado me parece mal. Pero insisto, o sea, a mí lo que creo que es fundamental, y prefiero ir de ingenuo que de cínico, que las instituciones funcionen. Y lo que hemos escuchado de algunos profesores, que esto mutó, que es una mutación constitucional contra texto. El abogado Zúñiga, ¿no? El abogado Zúñiga. Simplemente me parece aterrador. ¿No muta la Constitución? La Constitución, decía uno de los grandes juristas americanos, es un ser viviente, pero no contra texto. No puede ir contra su propio texto. Y nosotros tenemos una tradición de una Constitución que es bastante más detallada que la Constitución de Estados Unidos. Y perdón, el profesor Zúñiga cuando habla, los ejemplos que pone de esta mutación que está ocurriendo en América Latina son el caso de Dilma Rousseff, el presidente Lugo de Paraguay. Y yo creo que el profesor Zúñiga considera que esos son casos malos, no son cosas positivas. Y por lo tanto no queremos ir hacia eso. Uno de los profesores que dijo, yo quiero invitar a la Comisión y a la Cámara a que tenga una actitud republicana. Yo tengo la confianza y la esperanza que va a haber diputados y diputadas que van a tomar en serio esa invitación y que van a respetar la República. ¿Sería imperdonable desde el punto de vista del ombliguismo chilensis de solamente aprovechar a Francisco Cox un día como hoy y hablar solamente de este tema, aunque sean 2-3 minutos? Hoy se cumplen 5 años de los 43 de Iguala, el caso de, lo tuve que anotar porque es tan difícil, Ayotzinapa, 43 estudiantes que murieron, que fueron asesinados. Desaparecidos, entiendo que mutilados, quemados en algunos casos. Hay 6 que fueron asesinados. Tú formas parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está investigando esto, ¿no es cierto? Sí. Sí, ahora el GIEI, que fue un grupo que se creó en aquella oportunidad, trabajamos, el gobierno de Enrique Peña Nieto nos canceló el mandato y nos pidió que nos retiráramos, pese al apoyo inicial que tuvimos, y actualmente el presidente López Obrador
nos extendió una nueva invitación y solo algunos pudimos aceptarla porque por compromisos profesionales de otros. Uno está en la Comisión de la Verdad, dos están en la Comisión de la Verdad de Colombia, y entonces ahora estamos tratando de avanzar. Es muy difícil porque dado que muchos fueron torturados, de los presuntos responsables, los tribunales mexicanos los están dejando en libertad y por lo tanto es muy difícil usar el derecho penal premial, que se llama, para obtener información, y hay que ver cómo vamos a avanzar en el esclarecimiento del hecho. Ustedes iban como comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Peña Nieto, expresidente de México, los saca, los invita a salir. ¿Es porque ustedes sospechan o tienen antecedentes de que hay algún vínculo entre el Estado mexicano en su momento y lo que allí ocurre? ¿Que era muy incómodo? Entre el Estado... El diagnóstico que nosotros tenemos es que cuando nosotros nos invitan, pensaban probablemente que nosotros íbamos a ratificar la mal llamada verdad histórica. Cuando nosotros con pruebas científicas demostramos que eso es absolutamente falso y empezamos a mostrar todas las inconsistencias que tenía esa historia, el gobierno de Peña Nieto se ve forzado a darnos un mandato más, pero ahí empieza el cierre hasta que finalmente se termine ese año y nos vamos entre gritos de gente en el claustro, una universidad que se llama El Claustro, diciendo no se vayan, no se vayan. Muy emotivo, pero en el fondo nos echan porque efectivamente no avalamos esa versión. La verdad era muy incómoda. Y porque la verdad era muy incómoda, porque dimos cuenta que había involucramiento de fuerzas estatales, fuerzas federales y fuerzas municipales, no solo municipales como se decía al inicio, y que todo esto había sido presenciado por el ejército. ¿Y esta verdad histórica que se quiso imponer era la verdad de que habían sido confundidos como un cartel de la droga? Entiendo que un grupo de guerreros, ¿no? Guerreros Unidos es como Unidos. que los desaparece junto con todas estas autoridades. Dijeron, los mataron porque un grupo de narcos los confundió. Exacto. Y esa era una verdad que era redondita, Exacto. pero las familias fundamentalmente dijeron, perdona, que esto no fue un error aparentemente. Los padres siguen hasta el día de hoy. O sea, hoy día, yo no sé si tienen imágenes, pero las marchas han sido multitudinarias, con mucha gente apoyándolo y apoyando también al presidente López Obrador en el sentido que él se ha comprometido muy personalmente. El subsecretario de Derechos Humanos del Interior, del Ministerio del Interior, el equivalente al Ministerio del Interior, es una persona que ha estado muy cercano a los papás y las mamás de Ayotzinapa y ha abierto todas las puertas y hay un esfuerzo real y muy comprometido por el gobierno nuevo. Han pasado 5 años, claro, se han probablemente destruido pruebas, ha sido difícil, obstáculos, pero la verdad es posible, ¿no? ¿O hay demasiada destrucción y dificultad de llegar a una verdad más o menos? Mira, yo creo que se puede reconstruir trabajando la telefonía, que es en el fondo las antenas celulares, como para ubicar posibilidades, triangulaciones, dónde pueden estar los muchachos. Creo que incluso... ¿Han desaparecido los 43? Hay uno solo de los 43 que tiene una identificación positiva de su ADN y que es de uno de los huesos, que es un hueso vital, por decirlo, que es una parte de acá. O sea, no es como que le cortaron una falange. Por lo tanto, de los 43, el único que sabemos que está muerto. Es hueso vital es que requeriría, o sea, si está el hueso, quiere decir que no vive la persona. Exacto, porque es esta parte. Claro, de es vital para claro. Uno se ha descubierto. Uno solo. Y los otros 42 siguen desaparecidos. Y ese hueso se encontró en un río cuando el jefe de la policía mexicana concurrió con uno de los imputados sin dejar nada en el expediente, sin autorización judicial, sin notificación de su abogado defensor, y unos periodistas locales, los periodistas siempre son una contribución absoluta al esclarecimiento de la verdad, filman escondidos cómo el jefe de la policía daba órdenes y cómo fuerzas de los peritos recogían evidencia o colocaban evidencia. El caso de los 43 de Iguala o de Ayotzinapa, 43 estudiantes desaparecidos, muertos en México hace 5 años, así que era importante porque Francisco ha sido bastante protagonista en esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy justamente fue un 26, ¿no es cierto? Sí, un 26 de septiembre. Pero, por lo tanto, era re importante aprovechar la presencia aquí del abogado Cox. Francisco, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa
Y la pregunta es si estás de acuerdo con prohibir el acceso de repartidores de delivery a los departamentos. Un 71% de las personas cree que sí. El 29% cree que no. Pausa y volvemos en 10 minutos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y siempre es interesante tener autores, autoras aquí mismo que traen libros fresquitos. María José Cumplido, es el caso, historiadora, Chilenas Rebeldes 2. María José, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Este libro está fresquito, Está recién salido del horno. Recién salido del horno. Son 69. Son 75. 75. Sí. O sea, no hay 3, yo multipliqué 3 por toda esta lista y me da 69. Aquí, ¿dónde lo pongo, señor director? Aquí lo vamos a poner mientras para que la gente lo vaya viendo. Aquí está. Bueno, el Chilenas Rebeldes 2. Historias breves de una página, Así es. pero cuando uno los va leyendo, yo confieso que lo tuve anoche, y no lo tuve todo el día y no los leí todos, leí 5 o 6 saltadas y dije, traté de decir, ¿cuál es el hilo conductor de la búsqueda? Que me imagino que te lo han preguntado 100 veces y tú te lo preguntaste al armar Yo me el lo libro. pregunté, sí. De hecho, es bien interesante porque justamente este es el Chilenas Rebeldes 2, que es la continuación del primero, que son también 75. La idea era hacer un corpus de 150 mujeres chilenas que de alguna manera permitieran entender un poco la historia de Chile a través de la perspectiva de las mujeres. Entonces, ambos libros parten en el siglo XVI, este en el XVII, y terminan en la actualidad, como una manera de hacerse las preguntas de qué estaban haciendo las mujeres mientras sucedía la independencia, mientras llegaba la construcción republicana en el siglo XIX, en la Guerra del Pacífico, todos esos periodos que vimos en el colegio, pero que no los revisamos desde esta otra perspectiva. Las mujeres están prácticamente, salvo excepciones, Inés de Suárez, se me olvidan algunas, están ausentes de la historia. Están ausentes de la Si historia. uno revisa, voy a poner casos clásicos que uno del colegio, los Frías Valenzuela, Claro. Leopoldo Castedo, Lencina, Francisco Javier Encina, Francisco Antonio, Francisco Antonio Encina. Uno lo hacía así y no caían mujeres, caían puros hombres. Exactamente. Entonces, y no se trata solamente, porque tú eres feminista declarada, no se trata solamente de un acto feminista, es un acto por de supuesto, justicia con la claro, reconstrucción de la historia. Por supuesto, claro, porque en el fondo el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, y en ese sentido lo que acá estaba faltando era poner la mirada en la mujer. Pero déjeme decir un punto que puede ser políticamente más incorrecto. Ya. No solamente por la dignidad de la igualdad. Por el momento dejemos esto Ya, aparte. perfecto. Sencillamente por el rigor histórico. Por el rigor histórico, claro. Porque hace falta Claro. saber, a ver, había mujeres. Sí. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Sí, y de hecho si te vas en el fondo a estos mismos manuales clásicos, tienes solo 2 tipos de hombres, que en general son hombres blancos, heterosexuales, y que pertenecen o al mundo político o al mundo militar. No tienes tampoco la historia de en el fondo, los hombres trabajadores, por ejemplo, o de los pueblos indígenas, de una manera equitativa, digamos, con estas 2 figuras masculinas que cruzan la historia de Chile y que pareciera que el foco siempre estuvo puesto ahí. Y en ese sentido, lo que ha hecho muy bien la historia social, por ejemplo, Gabriel Salazar, o también la Sol Serrano con las mujeres, es cómo vamos a completar un poco esta historia de Chile, porque tenemos muy pocos protagonistas y la idea es no ponerlas como algo en particular o como otra historia, ¿no? Porque a veces se dice que está la historia de Chile y la historia de las mujeres. ¿Cómo la vamos complementando? ¿Cómo se va insertando? Exactamente. O sea, y cómo nos vamos preguntando también sobre nuestra propia historia. Porque, Ya, tú dices del siglo XVI en tu corpus de 150 mujeres hasta la actualidad. Donde más me interesó, porque arbitrariamente en estos 15 minutos hay que parar en algún lugar, y yo quiero parar en la construcción de la República, ¿no es cierto? 1800, del 1818, 1820, 30, qué sé yo, la República conservadora, la liberal, donde se estaba huyendo, ¿no sé? ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Qué mujeres vale destacar allí? en esa época en particular van a destacar, solamente porque nosotros como historiadores podemos acceder a sus documentos, mujeres principalmente de élite. En la independencia vamos a tener, por ejemplo, a la Javiera Carrera, vamos a tener a la Antonia Salas de Errázuriz, que son mujeres de élite que participan en la Guerra de Independencia, no en la batalla misma, pero sí participan conspirando, participan también construyendo hospitales cuidando un poco, que en el fondo lo que siguen haciendo las mujeres hasta el día de hoy. Y en tanto, en mediados del siglo XIX vamos a tener algunas intelectuales
vamos a tener, por ejemplo, a la Rosario Rego, que empiezan a escribir literatura con seudónimos de hombre, ¿no? En periódicos, digamos, de la época, y que ya al momento de morir un poco van a revelar esta identidad que sabían unos pocos. Entonces también es un momento bien invisible para las mujeres, porque justamente las que podían escribir y las que podían publicar, que ya eran 5 gatos, digamos, tampoco lo podían hacer como diciendo abiertamente que eran mujeres. Y luego ya a finales del siglo XIX la cosa empieza a mejorar un poco, y vamos a tener a muchas más mujeres. Está, bueno, la Inés Echeverría, por ejemplo, que fue una intelectual bien importante. ¿Eres capaz de identificar algún punto de inflexión donde las mujeres dicen ya pueden tener un poco más de visibilidad, un poco más de libertad de actuar, a cara descubierta y no con un seudónimo? Yo creo que cuando empiezan a circular en Chile las primeras ideas feministas de los ingleses, digamos, de John Stuart Mill de esa época, es cuando ciertas mujeres ya empiezan a cuestionarse sobre las desigualdades que estaban viviendo en esa época. Y eso ya va a ser a mediados del siglo XIX, donde va a aparecer, por ejemplo, la Isabel Lebrun, que está en ese libro, que es quien va a luchar y va a crear colegios, digamos, para que las mujeres puedan acceder a la universidad. Y esa lucha de ella termina en el fondo en el decreto Amunátegui en 1877, que es el que certifica que mujeres ahora se les pueden entrar a la universidad. Y ahí en el fondo ya empieza a correr un poco como la bola del nieve, porque va a entrar la Eloísa Díaz, la primera mujer médico, la Justicia Espada, la primera ingeniera, que en el fondo van a empezar a abrir esos espacios que antes eran absolutamente lejanos. Claro, uno busca aquí hilos conductores, aparte de ser mujeres, que es el único reconocible, porque hay vivas y hay muertas, hay de escritoras a, qué sé yo, hay desde artistas a políticas. En fin, ¿cómo seleccionas? ¿Qué se te quedó afuera? Porque están adentro, van a poder ver en este libro que ya está en las librerías, que es muy entretenido, es de lectura rápida, fácil y además uno quiere ir a la siguiente y a la siguiente. ¿Qué se te quedó afuera? Yo creo que quedan muchas mujeres afuera, lamentablemente, porque la selección estuvo justamente pensada para tener esta diversidad, la diversidad de qué es ser mujer. No hay una única respuesta y nunca la va a haber, porque va a depender mucho de justamente a qué se dedicaron, en qué época vivieron, a qué lugar en el fondo pertenecieron, si eran de élite, si eran trabajadoras, si eran indígenas. Entonces, un poco la idea del libro es también dar cuenta de esa diversidad, de lo distinto que es ser mujer, no sé, si eres de región, si naciste en Santiago, y para justamente no sesgar el debate a hay solo un tipo de mujer, o incluso si hay un solo tipo de feminismo, porque ahí también vamos a ver mujeres que plantean un poco la igualdad desde distintos puntos de vista. Sí, no hay un solo feminismo, eso está claro. Sí. Rebelde parece ser también un factor determinante para entrar en esta selección. ¿Cómo defines tú la rebeldía? La rebeldía en este libro está enunciada desde la idea de que muchas de estas mujeres tuvieron que romper un poco los esquemas, romper con la tradición también, o romper con lo esperado, para poder lograr hacer lo que quisieron hacer. Podría ser desde ser la primera en estudiar, que ya era como ser el bicho raro en una sala de clase. Podía ser también quienes en el fondo salían a marchar, o quienes desde espacios, digamos, literarios, espacios artísticos, revolucionaron un poco ciertas formas del arte, de la literatura. Claro, porque yo entiendo la rebeldía, por ejemplo, sale María Rosas, una mujer sindicalista en su momento, que era era menos frecuente, además momentos en Chile más difíciles. Uno ve en la antigüedad, me refiero a ver, te lo voy a poner al revés. ¿Qué tienen de rebelde hoy día? Mujeres tremendamente talentosas, pero quiero entender el factor de la rebeldía. Francisca Valenzuela, Paloma Mami, Maite Alberdi, una tremenda directora de cine, Fernanda Pinilla, que son chiquillas que están hoy día en su pic de su carrera. ¿Qué tienen de rebelde esas mujeres hoy día? Yo creo que todas ellas son más conocidas. Son más conocidas hoy, pero todas ellas en sus relatos tienen esta idea de que le ha costado 3 veces más que a un hombre de su generación, digamos, estar donde están. Pero entonces a otras les costó 8 veces más, 25, por supuesto. Entonces ahí también en Las Vivas hay una apuesta de pensar también la historia como se está haciendo. La historia
historia no es algo como datos aburridos del pasado que quedaron en un libro, sino que hay un continuo. Y en ese sentido uno sigue viendo, el caso de Fernanda Pinilla es bastante evidente porque uno ve, no sé, un Arturo Vidal, desde cómo empezaron a cómo llegaron, y ahí uno ve como la cantidad de presupuesto que tienen, la visibilidad. En el caso, por ejemplo, de Paloma Mami, uno ve que hay una novedad en la música chilena desde cómo ella surge y el boom en el fondo que genera. Una chilena, digamos, haciendo un trap donde el tema no está en la violencia, en lo narco. Y eso en el fondo es súper interesante verlo también como algo particular. ¿Dónde está el rescate de la mujer anónima? Porque aquí puras mujeres, sí. Mujeres Sí. que se han ganado su espacio, y eso ya en sí es muy potente, ¿no? Pero ¿dónde está la mujer anónima aquí? Yo creo que todas Es ellas... una rebeldía cotidiana feroz. Sí, feroz, sí. Yo creo que de alguna forma, al ser claro, un libro de individuas, podríamos decirlo, ellas también representan una generación y representan un grupo. Cuando uno piensa, por ejemplo, no sé, la Elena Cafarena o la Olga Poblete, en ese grupo eran muchas, cientos de mujeres, ¿no?, anónimas que pertenecían a eso. Uno puede pensar también en el caso de las hermanas Quintremán, que son, una era... mujeres mapuches que lucharon un poco por salvar su tierra en contra de Ralco. Fue lo de Ralco, eso, ¿no? Lo de Ralco, claro. Ahí uno ve también que ellas tienen nombre, ¿no? Pero hay un continuo también. Hay muchas otras mujeres que siguen hoy día y que lo vienen haciendo desde el siglo XIX, de luchar por sus tierras. También por eso cada una, más que una unidad, digamos, o una novedad, es la cara visible también de cierta idea, o de cierta postura, o de cierta, ¿cómo se dice?, profesión también. Hay una inclinación, y quería saber, porque está sobre representado quizás las artistas. Alicia Cherson, las que te nombré recién, versus, por ejemplo, vi a intelectuales, Adriana Valdés, por ejemplo, que es una tremenda pedazo de intelectual, o Carolina Echenique, que es una súper exitosa empresaria. Sí. De esas hay menos, hay menos, poquitas. sí. ¿Por qué? ¿Es porque hay menos o porque a ti te llama más la atención lo artístico? Yo creo que en este continuo de la historia es una novedad que haya una empresaria. Tiene, no sé, a la Candelaria Goyenechea en el siglo XIX, pero ahí te pega un salto como bien importante. Yo creo que en el tema de la intelectualidad, de la literatura, de las letras o de la arte, en el continuo histórico ha sido un lugar que ha permitido a la mujer expresarse con mayor libertad, digamos. Por eso también hay menos mujeres de ciencia, por eso, bueno, en el primer libro hay una sola ingeniera, y eso también, justamente, lo que me dice, refleja un poco la historia de Chile. Y uno ahí puede pensar como que hay espacios que todavía no hay tal visibilidad, es muy nueva. En los libros son fondo y forma. En el fondo es lo que hemos conversado todo este rato, cómo conseguiste, cómo cortaste, cómo separaste, qué factores elegiste, elementos. Y en la forma me gustaría detenerme un rato, porque yo lo voy mostrando. A ver, señor director, a ver si me ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, además alguien muy de la casa, muchos años, María Eugenia Rencoret, tremenda, claro, creativa, directora, no sé cómo calificarla, porque es multifacética. Tenemos a Sara Larraín, pero es una ilustración, que son 3 o 4 ilustradoras, y aquí tenemos una referencia, una historia muy reducida de ella. ¿Por qué elegiste esa forma y no la clásica forma de historia de ir hilando una historia más larga? Porque este libro, cuando nace un poco para un público más juvenil, que busca un poco enganchar y dar cuenta de 150 mujeres, que es un corpus grandote, y buscar también como llegar a un público mucho más amplio, un público que quizás no va a leer un libro de historia o no va a tener tiempo en el fondo de leerse, no sé, 400 páginas de toda una historia de las mujeres. Esa es la analogía con los científicos que están buscando nuevas formas de divulgación. Claro. Divulgar en fácil, explicarme a mí los agujeros negros en fácil para que yo lo entienda. Claro. Esto es tener acceso a la historia de una manera... claro. Y a mí lo que me interesa también es que el libro está pensado como un viaje. ¿En qué sentido? En que tú lo puedes abrir en cualquier página y puedes entrar, va a haber una ilustración justamente de ilustradoras distintas, que son propuestas, digamos, estéticas diferentes entre sí, y vas a tener mujeres muy distintas,
tanto por todo lo que hablábamos, por la época, por dónde enunciado, qué dice o a qué se dedica. Entonces es un libro que busca un poco hacer también más entretenida la historia. Sí. A veces tiene muy mala prensa de la historia. Sí, lamentablemente. exactamente. María José Cumplido, ¿en qué proyecto estás? Más allá de que tú trabajas... En la Biblioteca Nacional. Exactamente, sí, pero sí. ¿en qué proyecto así... ¿De otro más? creo que estás? Bueno, ¿Tardan cuánto en hacer algo como esto? los 2 libros, la investigación duró como un poco más de 2 años, 2 años y medio más o menos. ¿Les va bien estos libros? O sea, ¿tienen salida? ¿La gente engancha por esa propuesta formal que tú estás pensando? Sí, yo creo que ¿Les sí. va bien estos libros? Sí. ¿Y en qué proyecto estás ahora? Ahora voy a sacar un libro para niños también de Hernando Magallanes para el próximo año, aprovechando de los 500 años sí, del pues. descubrimiento del Estrecho. Ya. Y ese va a estar bien entretenido también. ¿No vas a seguir por la beta de lo feminista por ahora? Bueno, No hay que sé. marcarse. Todos los caminos llegan al feminismo, Matías. El día a día lleva al feminismo, Así. exactamente. ¿Te puedo preguntar cuál es tu chilena rebelde preferida? De ese libro, o en general, mi favorita es Elena Cafarena. Como intelectual, feminista, me parece potente. Y si uno piensa en el hoy, ella como que ya en mediados del siglo XX dilucidó todos los problemas que iban a tener las mujeres y todas las propuestas, digamos, que nos podían hacer cada vez más iguales. María José Cumplido, muchísimas gracias Muchas por gracias venir a esta ti por noche a invitarme. Vía Pública, mostrarles el libro que está recién salido, Chilenos Rebeldes 2. Muy entretenido, muy rápido, o sea, muy fácil. A mí no me gusta decir rápido de leer, como si leer fuera un Claro. acto de rapidez necesariamente. Muy agradable de agarrarlo en un momento y de sumergirse en una pequeña historia y salirse e ir a otra muy distinta. Así que te felicito y te agradezco por Muchas este gracias. aporte. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Ya volvemos aquí en Vía Pública. Y en la pantalla está el resultado de aquella pregunta que les hicimos respecto de esta prohibición a los repartidores de esto de delivery, ¿cómo se le llama? Repartidores de comida o lo que fuera, pero no solo comida, pero lo hemos visto, en esas cajas andan por muchas partes de las ciudades en bicicleta o en moto, repartiendo pizzas, sándwiches, encargos, en fin. ¿Está de acuerdo con prohibirle el acceso a los departamentos? El 93% está de acuerdo. El 7% contrario. Esto a partir de un hecho delictual. Un hecho delictual. En fin, me sumo el 7%, vocación de minoría. Vamos a ver nuestro portal de noticias 24horas.cl. Cámara fija fechas para la votación del proyecto de 40 horas. Más detalles en 24horas.cl y todos los detalles de las otras noticias que han ocurrido en Chile y el mundo en uno de los portales más vistos de Chile. ¿Temperaturas? ¿Parece? Santiago tiene en este momento, en la región metropolitana, 11 grados y cielo parcial. Para mañana y pasado, en esta región, tenemos el siguiente pronóstico. 20 grados para mañana la máxima, probable, cielo despejado. Y para el sábado, tenemos cielo despejado y una máxima probable de 25 grados. Para otras regiones de nuestro país, revisemos qué hay. Coyhaique, región de Aysén, máxima probable de 15 grados, cielo parcial. La Serena, región de Coquimbo, cielo despejado, máxima probable de 16 grados. Un día como hoy, hace 50 años, fue el lanzamiento de uno de los discos más icónicos de esta agrupación, The Beatles. Se trata de Abbey Road, el último trabajo que John, Paul, George y Ringo hicieron juntos en un estudio. Este es el álbum más vendido en la historia de la banda y fue grabado en medio de un clima de tensión entre los integrantes que pocos meses después decidieron tomar caminos separados. Qué pérdida, ¿no? Bueno, en este complejo ambiente de tensión, distanciamiento, se forjaron canciones como la que escuchamos, Come Together. Fue escrita por John Lennon y es el primer sencillo del álbum Abbey Road, que hoy cumplió medio siglo. Con esta canción despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.